Hola, buenas tardes, buenos días. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo y la hora que estén dándole clic a esta pequeña cápsula de YouTube de Identidad PRI. Me acompañan el día de hoy Diego Rentería y Adrián Chacal Núñez para hablarnos del día de hoy. Es el aniversario del natalicio de Benito Juárez, una figura sumamente respetada en el entorno nacional y cuando más en el estado de Durango, gracias a la Universidad Juárez del estado de Durango. Sin embargo, también es un personaje que tiene sus claroscuros y que tiene, como todo personaje histórico, diferentes aristas por las cuales tiende a ser analizado. De hecho, el día de hoy es la intención hacer un revestimiento de carácter meramente analítico sobre la figura de Benito Juárez y lo que significa tanto para los mexicanos como para los duranguenses, por lo cual abrimos el micrófono a estos dos jóvenes. Diego Rentería. Bueno, ahí no debemos cuestionar, pues, quizá el gran hombre que fue Juárez, no debemos cuestionar tampoco porque creo que es un hecho indudable que ha sido uno de los mejores presidentes de la historia de nuestro país. Tan es así que es conocido en otros continentes y ya bajo el título de Benemérito de las Américas. Incluso hay una historia, un dato curioso, que a Benito Mussolini sus papás le pusieron Benito en honor al Benemérito de las Américas. Sin embargo, aquí la cuestión es ver desde otra óptica, desde otro punto de vista, desde una versión no oficial de los hechos ocurridos en el pasado de nuestro país, y que hay muchas versiones que hablan de un Juárez que puso en bandeja de plata la parte de territorio que perdimos con los Estados Unidos y que no fue un hecho precisamente de Santana, sino fue culpa misma de Benito Juárez. O algunos otros tratados que se firmó y que lo acusaron de traidor a la patria por la firma de esos tratados, donde se dejaba al descubierto la soberanía nacional y esta era pisoteada y todo a favor de los estadounidenses, como el hecho de algunos tratados que se firmaron, y ahorita averiguo el nombre porque se me está yendo, que permitían a militares estadounidenses el paso libre a territorio nacional en algunas zonas establecidas, como lo que abarca el camino de Mazatlán a Matamoros y otras zonas más dentro de territorio nacional. Adrián, ¿tú qué opinas sobre la figura de Benito Juárez y su contexto histórico, ya revisitado muchas veces por las nuevas teorías de la historiografía? En cierta manera le doy la razón a mi compañero Diego. ¿Por qué? Porque todos los personajes históricos, no solo mexicanos, sino del mundo, son revestidos de cierta manera. Se da cuenta de sus grandes hazañas, de los grandes logros que tuvieron en diferentes luchas. Diego, el tratado al que te refieres es el Tratado de Ocampo, donde Ocampo era el secretario del Exterior con Juárez. Bueno, aquí se dan diferentes cuestiones con Juárez porque tiene muchísimas cosas positivas. La primera, que es el primer presidente indígena del país. ¿Qué quiere decir esto? Que partimos del paradigma en que nos conquistan los españoles y luego viene una dominación criolla enorme. Y no es hasta Juárez, no es sino hasta Juárez, donde el verdadero pueblo de México es quien tiene el control. Y después de Juárez solo hubo dos. Uno fue Porfirio Díaz, con una historia muy manchada, y el otro fue quien usurpó la presidencia, Victoriano Huerta, ¿no? Entonces son tres indígenas que los tres muchas veces se les relaciona en diferentes contextos de la historia. ¿Por qué? Porque somos humanos. Tenemos que entender que los personajes históricos no son deidades. Muchas veces no los quieren pintar así. Tienen todos sus partes buenas, sus partes claroscuras, y Juárez no es la excepción. Sin embargo, tiene tanta fuerza el nombre de Juárez que aún hoy en día se usa mucho en los discursos para, para simplificar ideologías. Oye, los que estamos en contra de la iglesia es que somos juaristas. Es que tiene todavía ese peso, ese revestimiento revolucionario, el mismo nombre de Juárez. ¿Tú qué consideras en ese sentido? La historia de bronce, como la manejaba Tomás Carlyle, hablaba de que este tipo de figuras como Juárez o todos los héroes nacionales tenían que estar cimentados en una especie de podio de bronce para cimentar, para fomentar lo que era la identidad de un país. Al paso de los años ya ha habido diferentes corrientes que dicen que hay que analizar a los personajes desde el punto de vista que son seres humanos, que tuvieron diferentes contextos ante los cuales tuvieron que tomar decisiones sumamente complicadas y que a lo mejor ni ellos sabían que tenían una injerencia de carácter hasta histórico. En el caso de Juárez en Durango hay un marcado juarismo porque gran parte de los profesionistas de nuestra entidad son egresados de la Universidad Juárez del Estado de Durango. ¿Hasta qué punto se ha perdido ese juarismo? ¿Hasta qué punto continúa? ¿Y qué debe de significar el juarismo en el pleno siglo XXI?
Bueno, creo que debe de significar lo que es a final de cuentas, o considerarlo como una corriente dentro de la historia, ya sea de pensamiento político, de ideología política, y claro que sigue vigente y creo que es necesario de igual manera que siga vigente. Pero aquí la cuestión, y es que es correcto, vemos a los personajes de la historia como deidades, como semidioses, y no es así. Hay algo que dice Sun Tzu, este autor que también polémico, no del todo aceptado o no aceptado por todos los mexicanos, pero que la historia ha sido manipulada, y esto es en todos los países, para crear un sentido de patriotismo. Yo también lo creo así, pero no hay que olvidar algo, la historia siempre se ha escrito con la espada de los vencedores, y en este sentido nada nos va a garantizar que lo que estamos leyendo en los libros de texto gratuito que se imparten, por ejemplo, en México, sea la verdadera historia o sea tal cual como hayan sucedido los hechos. Yo creo que aquí es muy importante cuestionar la historia misma para crearnos un criterio propio. Y entonces también apoyo la moción de que debemos estudiar a los personajes históricos como lo que son, como seres humanos, no como semidioses ni los salvadores de la patria. ¿Tú qué podrías agregar en este término, mi estimado Adrián? Bueno, yo podría agregar que se deben hacer estudios más profundos, ya no para la cuestión intelectual propia y personal, sino para las enseñanzas en las primarias. El problema no es que muchos autores pongan a Juárez, a Hidalgo, a Colosio como semidioses. El problema es que la gente crece con eso. Crece creyendo que eran superhéroes que vinieron a salvarnos, Me algunos dicen suena que un eran artículo de alguien eso. extraterrestres. Sí. Entonces, más bien es crear la conciencia de que eran seres humanos, de que llegaron al poder seres humanos, de que están en el poder seres humanos, pueden equivocarse, pueden tener sus errores, porque somos nosotros mismos los que estamos gobernando, ¿no? Bueno, con esto terminamos esta breve cápsula de identidad. Nos vemos el día de hoy.